Hola, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este módulo 4, en donde tenemos como punto central el principio de la justicia. Y para ello vamos a hablar de la delimitación, digamos, del horizonte de lo que sería la responsabilidad en el ejercicio profesional, pero también por otro lado vamos a hablar acerca de cuáles son los bienes internos que vienen configurando ese horizonte de responsabilidad desde donde vamos a llevar a cabo nuestras prácticas ya en el mundo del trabajo. Y yo quiero felicitar a todos y a todas aquellas que han participado activamente en el blog, y quiero destacar muy puntualmente dos observaciones, dos puntualizaciones que ustedes han hecho y que me parecen muy oportunas, porque poco a poco van tejiendo una mirada o van construyendo una mirada con un perfil, con una perspectiva más ética. Me refiero a quienes han ido más allá acerca de la conveniencia del producto en términos del mercado, o digamos dentro de la racionalidad del mercado, y que nos han compartido algunos criterios que tienen más que ver con la justicia, y es justamente con, válgame la redundancia, con el tema de la justicia, que es donde centra la atención nuestro autor Augusto Hortal este día, en donde nosotros vamos a trabajar, y que creo que es desde donde ustedes han bordado buena parte de la discusión en el blog. Hay otras voces todavía en el blog que no logran ver cuáles son, digamos, todas las circunstancias y las implicancias relacionadas no solamente con la justicia como un principio ético, sino también con los otros principios éticos de los cuales hemos venido hablando en nuestro curso, y que creo que deberían de estar más presentes para que las decisiones que ustedes vayan a tomar en el mundo del trabajo pues vayan bien blindadas con estas consideraciones o con estos principios de tipo ético. Me voy a detener un poco en el asunto de la justicia alimentaria, que como ustedes vieron pues es un artículo que yo escribí para hablar justamente de las consideraciones que uno tiene que hacer, de las consideraciones de carácter técnico que uno tiene que hacer al momento de tomar una decisión ética, ¿sí? Es decir, la decisión ética, como ustedes pudieron ver, no es el producto de una corazonada, de un sentimentalismo sin ninguna base racional, sino todo lo contrario. La decisión ética viene acompañada de un análisis profundo, detenido, de cuáles son las causas, de cuáles son las razones de carácter técnico, administrativo, económico, social, político, que están alrededor de una situación y que nos llevan a tomar una decisión. Y que esta decisión, al momento de poner en juego o en vilo, digamos, asuntos como la dignidad de las personas, la seguridad de las personas, tal como lo vieron ustedes ahí en el artículo, pues nos obliga a tomar una decisión no desde criterios únicamente administrativos, técnicos o de carácter político, sino una decisión desde criterios que tienen que ver con la ética, es decir, con la justicia, con la beneficencia, con la no maleficencia, con la responsabilidad, con la autonomía, etc. Entonces, creo que el artículo tenía en principio 4 aristas visibles. La primera tenía que ver con la tecnología, ¿sí? Es decir, los avances tecnológicos pues, nos han traído esta nueva posibilidad de sembrar y de cosechar maíz transgénico modificado genéticamente. Otro, el asunto que tiene que ver con una demanda social en nuestro país, que es el consumo de maíz. Es un producto de la canasta básica fundamental para la alimentación de muchísimos mexicanos, y en especial para las personas que viven en situación de vulnerabilidad económica. También una tercera lista sería la producción misma ¿no? del maíz, ya cuando nos ponemos en el contexto del mercado, productores norteamericanos frente a los productores nacionales. Y un asunto, la otra lista, la cuarta y última, un asunto relacionado con la salud. Cuando hablamos de tecnología, bueno, pues hablamos de la relación de cuánto le invierte un gobierno, cuánto tiene un campesino en Estados Unidos y cuánto dispone o de cuánto dispone un campesino en México, cuánto apoyo recibe el campesinado mexicano por parte del gobierno en términos tecnológicos, de infraestructura, etcétera, y qué posición de ventaja o desventaja tiene con sus competidores en Estados Unidos. Pero también cuando hablábamos, por ejemplo, del asunto de las necesidades sociales, bueno, cuando vamos a tomar una decisión de este tipo y ponemos en riesgo, digamos, la estabilidad o la seguridad básica que es la alimentación, bueno, pues la decisión la tenemos que tomar con mucho cuidado. Y con respecto al asunto de la producción nacional o de la producción internacional, también podríamos nosotros hablar o discutir acerca de cuáles son los apoyos que recibe el campo mexicano con respecto a la relación de los subsidios que recibe el productor estadounidense. Y por último, el tema
de la salud. Obviamente que el tema de la salud quizá es donde más me centré en el artículo, y creo que también es el que nos podríamos centrar para podernos poner en la posición del decisor. Por un lado, obviamente, como ustedes pudieron ver en el artículo, pues hay una postura muy clara a favor, que viene por parte obviamente de los interesados principales, en este caso las compañías que producen este maíz genéticamente modificado, y por otro lado, digamos, las voces que vienen de la sociedad civil. Las compañías dicen que, pues, que el maíz transgénico no pone en riesgo la salud, no impacta tampoco al medio ambiente así gravemente o de modo significativo. También hablan o defienden que genera beneficios, ¿sí? para los productores, porque ahorran, porque pueden producir de modo más masivo, porque pueden hacer más eficiente la producción de la tierra. Una tercera, digamos, posibilidad es que reduce de modo muy eficaz el asunto del hambre. ¿Por qué? Porque se produce tal cantidad, porque se produce durante todo el año, porque se produce de un modo tan tecnificado que posibilita, digamos, poner el producto en un menor tiempo en la mesa de quien lo necesita. También una cuarta razón que se expone es que no afecta, digamos, los cultivos, que es un mito, dicen estas compañías como Monsanto, por ejemplo, que no afecta a los cultivos del maíz transgénico, ni que afecta a las tierras donde se cultiva. Y una quinta razón a favor es que el producto sí, es, digamos, el resultado de un inevitable avance científico y tecnológico. Pero por el otro lado, las voces que están en contra de lo que defienden las compañías nos dicen, pues, que uno afecta, sí, el germoplasma del maíz, es decir, que el maíz que es originario de nuestro país, de México, digamos que ese maíz originario pues va a desaparecer, la especie va a desaparecer porque la producción genética va matando el germoplasma, es decir, esa información que daba origen a ese maíz originario, y por lo tanto tenemos ahora, pues, como le llaman algunos, un Frankenstein del maíz. También se tienen algunos estudios en donde se afirma que contamina los suelos, ¿sí? El subsuelo, el agua queda contaminado, y no solamente queda contaminado en el corto plazo, sino sobre todo en el largo plazo. Una segunda cuestión crítica es que no hay un consenso sobre el impacto, todavía no hay un consenso científico sobre el impacto que se genera en la salud. Recordarán ustedes que mucho tiempo el gobierno de George Bush defendió que el asunto del cambio climático era un mito, que la capa de ozono no determinaba en buena medida que se calentaba o no la Tierra. Al final del día está más que demostrado de que efectivamente hay un calentamiento global, y que es producto, digamos, de la irresponsabilidad de nosotros, de las personas, y muy particular de la responsabilidad de algunas compañías y de algunos gobiernos que fueron bastante proteccionistas, digamos, con estas compañías. También un tercer punto es que si dedicamos los esfuerzos científicos a producir, digamos, más que producto para el consumo humano, metanol, es decir, este nuevo producto que es energía verde, pues debemos decir que es un producto muy, muy caro en términos de todo lo que implica la producción, por lo menos en México, y al final del día, si ponemos nosotros un producto, el insumo del metanol es el maíz, si lo ponemos en esta lógica del mercado, pues entonces obviamente donde haya más ganancia, donde haya más rédito, pues ahí es donde se van a poner las energías para producir esto. ¿Y qué nos podría traer como consecuencia? Bueno, pues hambre. ¿Por qué? Pues porque aquellas personas que no tengan para adquirir un producto que se va a ir, ¿sí? un insumo que se va a ir por los cielos, dada la demanda, pues entonces va a padecer hambre. Y cuando es un insumo o un producto de la canasta básica, estamos poniendo en riesgo, pues, un derecho humano fundamental, que es el derecho al acceso a la comida. Otro es el asunto de la especulación económica que se genera con la producción de las energías limpias. Y por último, una quinta observación crítica es el asunto de la desventaja en la que se encuentra el campesinado mexicano. Es decir, en Estados Unidos se alcanza a proteger, a garantizar la producción de los campesinos hasta un 95%, mientras que el gobierno mexicano por mucho está debajo
de ese subsidio, porque eso se considera pues como un gesto proteccionista, paternalista, que daña al final del día digamos, al espíritu productivo y emprendedor del campesinado. No voy a hacer ninguna observación al respecto, lo dejo abierto para quien quiera profundizar más adelante en esto, pero sí debo decir que es muy controvertido este planteamiento por parte de aquellos que dicen que tener algunos precios de garantía, al igual que se hace en Estados Unidos, resulta paternalismo puro y duro. Ahora, bueno, pues ahí tenemos el problema, tenemos las aristas del problema. El asunto sería cómo tomar la decisión. ¿Qué nos diría, digamos, la ética al respecto? Bueno, pues vamos empezando, vamos bordando el tema con la responsabilidad. La responsabilidad, ¿cuál sería la responsabilidad básica en este caso del gobierno? Bueno, pues en principio podríamos decir que la protección de la sociedad, es decir, la protección de los gobernados. Dice John Dewey, recuerdo por ahí una lectura de John Dewey que decía que, digamos, la razón de ser, o la única razón de ser del gobierno era asegurar el bienestar. Fíjense, asegurar el bienestar y garantizar el bienestar del pueblo al que se gobierna. Bueno, si tenemos esto como punto de partida, que digamos la principal responsabilidad del gobierno, debemos de entender esta como una demanda social, ¿sí? Entonces, la demanda social es que queremos garantía, ¿sí? para todos para esta necesidad, digamos, alimentaria que tenemos, que es la de acceder al maíz, que es un producto básico, y ahora el gobierno debería de poner en práctica pues todos aquellos elementos técnicos, todos aquellos elementos metodológicos, todo aquello que esté al alcance de su racionalidad para llevar a cabo dicha tarea. En la medida que alcance dicha tarea, logra su bien interno, es decir, la razón de ser de su actividad. En otras palabras, el gobierno en este caso no está para ganar réditos políticos, no está con el asunto del maíz, no está para hacer una nueva campaña publicitaria, no está para poder levantar un poco esa imagen que se ha caído por algunos descalabros o que se ha caído por algunas pifias, por algunos tropiezos, por algunos momentos desafortunados. Está para garantizar el bienestar de la población, ¿sí? De los gobernados. En este sentido, en la medida que garantice esa función, esa actividad, pues en esa medida la razón de ser de su actividad se cumple, es decir, los bienes internos se cumplen, que en este caso sería asegurar el bienestar de todos. Ahora, ¿cómo le hacemos qué consideraciones debemos de tomar en cuenta para el momento de tomar una decisión si tomamos como punto de partida el bien interno, que es el aseguramiento del bienestar de todos? Bueno, pues deberíamos de decir que si es a través del tema controvertido de la promoción o la difusión del maíz transgénico, debemos decir, vamos analizando 3 puntos. Si nosotros, ¿conviene o no conviene? Se preguntaría el gobierno. Bueno, pues sí conviene. ¿Por qué? Porque el maíz de importación, que es transgénico, el que viene de Estados Unidos, vale 20% menos en el mercado que el maíz mexicano. ¿Lo metemos o no lo metemos? Bueno, si no pensamos la decisión, si solo la pensamos en términos de mercado, no la pensamos en términos de una racionalidad ética, diríamos sí, hay que meterlo. Ahora la pregunta es, ¿y qué hacemos con todos los campesinos? ¿Sí? Recordarán ustedes que con la firma del Tratado de Libre Comercio, yo pongo por ahí el caso de mi tío, pues muchos pequeños propietarios, muchos campesinos pequeños, de ser pequeños propietarios, salieron a la calle a ser mendigos. Estamos entonces ante la posibilidad de que se repita una historia, y si nosotros no recuperamos la historia, si tenemos una memoria de corto plazo, pues entonces seguramente mucha gente volverá a caer en pobreza. Ahora, también el asunto es que un recurso básico como puede ser el maíz, ponerlo en la lógica de la especulación del mercado sería de una u otra manera especular también con el hambre, con la seguridad alimentaria de la población, y eso es un tema muy serio. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de un asunto de justicia, sino que estamos hablando de un deber de humanidad que todo gobierno debe tener en cuenta y considerar. Y por otro lado, también la incorporación de maíz transgénico nos implicaría estar transgrediendo la ley de biodiversidad de organismos genéticamente modificados, es decir,
Hay 3 consideraciones, que es uno, ¿qué hacemos con los campesinos que se van a quedar fuera de mercado, que van a ser la gran mayoría? 2, podemos especular y mandar, digamos, a la lógica de la oferta y la demanda un producto, un insumo que es de consumo básico, que es vital para el sostenimiento de la vida de millones de personas en el país. ¿Y qué hacemos con la ley? ¿La transgredimos? Bueno, pues para poder tomar esa decisión, pues es cuando la ética nos ayuda a tomar decisiones más justas, y en este caso, como es el principio ético central, eje, por eso recomiendo ampliamente la lectura del capítulo Hortal, les va a dar mucha luz sobre cómo tomar la decisión, pero yo les voy a ir mostrando el caminito. De hecho, la explicación que estoy haciendo es, digamos, como que la argumentación para que ustedes la puedan plasmar en su pequeño ensayito que van a hacer para esta semana. En principio, entonces, la decisión moral debe estar centrada en un principio, en este caso el principio de la justicia, y obviamente no dejar de lado los otros principios que ya hemos estado revisando, no maleficencia, beneficencia, autonomía, etc. Entonces, ¿cómo le hacemos para tomar una decisión responsable? Bueno, en este caso, atendiendo a este principio de la justicia, y que podríamos, de la mano, digamos, de esta multicitada referencia de que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, entonces deberíamos de pensar, pues, si en este asunto cabe hablar de que hay personas que merezcan, ¿sí?, tener más, o personas que merezcan tener menos. ¿Por qué? Porque también el principio de la justicia muchas veces se ha asociado con eso de darle a cada cual lo que se merece. En este caso vamos a hablar, como lo plantea Hortal, de darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde a cada hombre? En este caso, fíjense, el principio de justicia nos permite, en principio, válgame la redundancia, en principio, ¿sí?, asegurarnos que cada uno de los hombres, por el hecho de ser hombre, ¿sí?, acceda a lo que le es propio para poderse humanizar. En otras palabras, una persona sin acceso al alimento, sin acceso a la comida, en este caso tan básica como es el maíz, no tiene posibilidad de ser persona, no tiene posibilidad de que su humanidad florezca. De ahí que el primer principio es que aseguremos, o la primera, criterio ético sería asegurar, con la decisión que vayamos a tomar, que todas las personas que van a estar implicadas o afectadas por la decisión puedan promover o desarrollar o impulsar su propia humanidad, ¿sí?, que se respete su dignidad, su integridad humana. En este caso debemos de asegurar la alimentación de las personas. También hay asuntos de contrato. En este caso estábamos rompiendo, digamos, la ley, decíamos hace un momento, si metemos o incorporamos ese maíz, y eso pues obviamente tiene sus implicancias. También la justicia está asociada a una cuestión de mérito. Creo que no es lo mismo producir en las condiciones que se produce en México, cuando no se tienen los subsidios adecuados, cuando no se tiene la tecnología adecuada, cuando no se tienen las condiciones climáticas adecuadas, a producir en las condiciones que producen los campesinos en Estados Unidos. También el mérito es distinto. Y también podríamos decir pues que hay un asunto que tiene que ver con la participación. En este caso son los productores, en este caso yo les planteaba el ejemplo de mi tío, los que están exigiendo ser considerados con justicia. Entonces digamos que estos son los primeros 4 referentes que les van a permitir tomar la decisión. Ahora, ¿cuál sería el contexto de la decisión en el marco de una ética de las profesiones? Bueno, ustedes deberían de asegurar que con su decisión el sentido social de la profesión se va a cumplir, ¿sí? En este caso, de quien va a tomar la decisión, pues sería alguien del gobierno. Pensemos en alguien que ha sido asignado por el presidente para tomar esta decisión. Bueno, piensen ustedes también, si lo enfocan a su carrera, ¿cómo le harían para tomar una decisión en este sentido? Bueno, pues identificando cuál es el sentido social de la decisión, ¿sí? De quién, qué debería de hacer aquella persona que es el responsable de asegurar los bienes internos de la actividad que está realizando. En este caso, ¿cómo le hacemos para garantizar el bienestar de las personas que van a acceder a ese producto? ¿Y por qué? Porque en la medida de que nosotros garantizamos los bienes internos de la actividad, en esa medida
nosotros estamos garantizando también que un bien público se conserva como tal. En este caso, el acceso a la alimentación y el acceso a un alimento no solamente de calidad, sino de un precio razonable. También el asunto del contexto es bien importante. No es lo mismo una decisión que tiene que ver con demandas del mercado cuando lleva de por medio la supervivencia de las personas a una decisión de mercado cuando va de por medio un gusto o una preferencia de las personas. No es lo mismo decidir sobre los tipos de colores de un saco, de una chaqueta de este tipo, a decidir sobre la posibilidad de comer o no comer. Entonces, en este caso, el contexto donde se presta el bien o donde se ofrece el servicio y la contribución, ¿sí?, de este al sector, pues determina, ¿sí?, la relación entre los intereses de las personas y la realización o cristalización de los bienes internos. Piensen ustedes en el ejemplo que viene ahí, por ejemplo, del periodista, ¿sí?, que plantea Augusto Hortal. Lo verán cuando lean el capítulo. Y entonces hay una situación muy interesante en donde un periodista dice: oye, esta es una nota que puede resultar de interés público, necesita la ciudadanía enterarse de esto. Pero por otro lado también están las presiones de la organización. No queremos comprometernos con la publicación de esa nota. ¿Cuál sería el deber del profesionista? Bueno, pues apelando al bien interno, apelando al contexto donde ese bien interno se va a llevar a cabo la actividad profesional, pues entonces la persona, en este caso el periodista, tiene que dirimir esa controversia entre lo que serían los bienes o intereses individuales de la organización y lo que serían los intereses sociales o el bien público que genera a través de su actividad profesional. En este caso, pues habría que identificar el bien interno del periodismo, ¿sí?, que es, digamos, proveer información veraz, rápida, a tiempo, para que la gente pueda estar enterada de lo que sucede en el mundo, ¿sí? Pero a la vez también no debería esta persona, por un asunto de responsabilidad, contravenir todo aquello que está considerado, contemplado en su contrato o en su relación contractual. ¿Por qué? Porque también va a contravenir contra los intereses de la organización. Entonces, esa búsqueda de equilibrios entre los deberes es lo que nos ayuda a tomar una decisión no solamente viable en términos técnicos o en términos administrativos, sino también viable en términos humanos. Bueno, ya te di algunas pistas para que tú puedas decidir, para que tomes una decisión. Ya con este contexto, con esta explicación más la lectura que tú vas a hacer del capítulo de Hortal, creo que ya podrás sacar un buen documento para esta semana. Mucha suerte y sigue discutiendo en el blog, sigue discutiendo, no pares.